Semanas antes de subir a este ring en Las Vegas, un campeón invicto miró a las cámaras y cometió el peor error de su carrera. Prometió, con una sonrisa burlona, que iba a retirar al campeón mexicano. Dijo abiertamente que le daba lástima y se burló de toda su gente. Lo que estás a punto de ver no fue una simple pelea por un título mundial. Fue una de las lecciones de humildad más brutales, despiadadas y perfectas de la historia del deporte. Quédate, porque hoy en Crónicas del Boxeo vas a descubrir la noche en que el puertorriqueño Wilfredo Gómez subestimó al hombre equivocado y como un genio llamado Salvador Sánchez le enseñó, golpe a golpe, que a México se le respeta con los puños. Para entender el tamaño de la locura y la magnitud de la tragedia que estaba por desatarse, primero tenemos que viajar al pasado y entender exactamente quién era el invasor. Wilfredo Gómez no era un boxeador común y corriente. En ese preciso momento de la historia, era considerado un auténtico monstruo de la naturaleza, una máquina de destruir carreras y una de las figuras más aterradoras que jamás había pisado la división de los pesos supergallos. Gómez llegaba a la capital del juego con un récord profesional que causaba escalofríos a cualquiera que se atreviera a mirar sus estadísticas. 32 victorias, ni una sola derrota, un solo empate en los inicios de su carrera y lo más impactante, todas y cada una de sus 32 victorias habían sido por la vía del knockout. No sabía lo que era dejar una decisión en manos de los jueces. Su pegada era tan descomunal que la prensa internacional lo consideraba un espécimen único. El puertorriqueño caminaba por el mundo con el aura de un dios intocable. Su ego había crecido al mismo ritmo que su racha destructiva. Había limpiado por completo su división y, aburrido de no encontrar rivales que pudieran aguantarle más de un par de rounds, tomó la ambiciosa decisión de subir de peso. Quería conquistar la categoría pluma. Quería demostrarle al planeta entero que no había nadie en ninguna categoría cercana capaz de soportar la dinamita de sus puños. Cuando firmó el contrato para enfrentar al campeón mexicano, Wilfredo Gómez ni siquiera pensó en la estrategia. Para él, viajar a Las Vegas era simplemente un trámite para recoger un nuevo cinturón, sumar otra víctima a su colección y consolidar su leyenda a costa de un mexicano al que consideraba inferior. Sin embargo, cruzando la acera de la historia, en un rincón mucho más calmado y silencioso, se encontraba el dueño de la división, Salvador Sánchez, un joven originario de Santiago Tianguistenco que a simple vista rompía con todos los estereotipos del boxeador violento de la época. Con su característico cabello rizado, su mirada pacífica y su hablar pausado, Sánchez parecía más un estudiante universitario de modales impecables que un verdugo despiadado del cuadrilátero. Pero detrás de esa fachada tranquila y esa sonrisa tímida se escondía uno de los cerebros más brillantes, letales y perfectos que el boxeo haya parido jamás. Salvador Sánchez no necesitaba colgarse pesadas cadenas de oro, no necesitaba gritar en los micrófonos ni insultar a sus oponentes para demostrar su valía. Su boxeo era pura ciencia, una obra de arte en movimiento. Poseía una condición física que parecía de otro planeta. Podía pelear 15 asaltos, manteniendo exactamente el mismo ritmo cardíaco. Su juego de piernas era una danza milimétrica y sus contragolpes salían de la nada con la precisión y la frialdad de un cirujano experto. Mientras Wilfredo Gómez acaparaba los titulares de los periódicos con declaraciones incendiarias y poses de matón, Salvador Sánchez se limitaba a encerrarse en su campamento de entrenamiento, corriendo por las mañanas bajo el frío y golpeando el saco en absoluto silencio. En los ojos del mexicano no había odio, no había rabia descontrolada. Había algo muchísimo más peligroso para su rival: una frialdad analítica absoluta.
Sánchez sabía perfectamente lo que Gómez estaba diciendo de él. Pero en lugar de engancharse en el juego de palabras, guardó cada insulto en el fondo de su mente, transformándolos en la gasolina que encendería el motor de su venganza. Durante la semana previa al combate, las conferencias de prensa y los careos se convirtieron en un espectáculo incómodo para los conocedores del boxeo. Wilfredo Gómez, inflado por el humo de los elogios y la adulación de su séquito, llevó la provocación a un nivel que rozaba la falta de respeto personal. Frente a los periodistas de México, Estados Unidos y Puerto Rico, el boricua apuntaba con el dedo al campeón mexicano y se reía a carcajadas. Dijo textualmente que Sánchez era un campeón de papel, un monarca frágil que había tenido la suerte de heredar un título, pero que carecía del coraje necesario para enfrentar a un verdadero pegador. Llegó a asegurar que la pelea no pasaría del quinto asalto y que le daría a Sánchez una golpiza tan memorable que los fanáticos mexicanos tendrían que pedir disculpas por haber creído en él. Cada palabra que salía de la boca de Gómez era un dardo directo al orgullo de una nación entera. Salvador Sánchez lo escuchaba todo a escasos centímetros de distancia. Muy hablador. No se alteraba, no intentaba. Y finalmente llegó la noche esperada. El Caesars Palace de Las Vegas estaba abarrotado hasta el techo. Miles de fanáticos puertorriqueños ondeaban sus banderas convencidos de que verían una masacre, mientras la marea mexicana respondía con cánticos, sabiendo que su campeón no los dejaría solos en la tormenta. Sonó la campana del primer asalto. Y la verdad, esa verdad oculta que el boxeo siempre saca a la luz, no tardó ni 120 segundos en manifestarse. Wilfredo Gómez salió de su esquina como un auténtico toro enfurecido. Fiel a su estilo destructor, avanzó acortando las distancias, lanzando golpes de poder con la intención manifiesta de arrancar la cabeza de Sánchez en el primer minuto y terminar el trámite temprano. Pero Salvador Sánchez lo estaba esperando con la mente fría y los ojos bien abiertos. Estudió el primer movimiento de Gómez, midió la trayectoria de su brazo y en el primer intercambio serio de la noche, ocurrió el milagro. Sánchez esquivó por 1 milímetro el ataque del boricua y metió un derechazo seco, corto y devastador que explotó con la fuerza de una granada justo en la mandíbula de Gómez. El impacto fue tan perfecto que las piernas del puertorriqueño se convirtieron en gelatina y cayó pesadamente sobre la lona con los ojos completamente desorbitados. El estadio se quería caer. Los fanáticos mexicanos saltaron de sus asientos en una explosión de júbilo incontrolable. El monstruo invencible, el hombre que jamás había visitado el suelo, gateaba desorientado buscando las cuerdas. Gómez se levantó por puro orgullo, por esa casta de campeón que nadie le puede negar, pero el daño ya estaba hecho, no solo en su cuerpo, sino en su mente. En ese preciso instante, la pelea que el puertorriqueño había planeado en su imaginación dejó de existir para siempre. A partir del segundo asalto, lo que presenció el mundo del boxeo no fue una pelea par. Fue una de las demostraciones de superioridad técnica más brutales y prolongadas de la historia. Salvador Sánchez demostró por qué era un genio. Al ver a Gómez lastimado y desorientado, cualquier otro boxeador se habría lanzado con locura a buscar el knockout rápido, arriesgándose a un golpe de suerte del rival. Pero Sánchez no quería un final rápido. Él quería dar una lección. Quería cobrarle al boricua cada palabra, cada burla, cada insulto a su patria. El mexicano comenzó a boxear con una elegancia sádica. Entraba y salía de la distancia de Gómez como si fuera un fantasma. Conectaba combinaciones memorables de 3, 4 y 5 golpes que impactaban de lleno en el rostro del retador. La izquierda de Sánchez parecía un pistón que no fallaba jamás, rompiendo la guardia de Gómez una y otra vez. Para el cuarto asalto, el rostro del boricua arrogante ya no era el mismo. Los pómulos comenzaron a inflamarse a una velocidad alarmante. Sus ojos empezaron a cerrarse debido a la acumulación de sangre y la confianza que desbordaba en las conferencias de prensa se había transformado en pura desesperación. Gómez tiraba golpes al aire, buscando desesperadamente conectar esa mano milagrosa que salvara su invicto, pero Sánchez lo esquivaba con una facilidad insultante, devolviéndole el castigo con intereses. El público puertorriqueño, que al principio gritaba eufórico, enmudeció por completo. En sus cabezas apareció el mismo pensamiento helado. El monstruo estaba siendo desmantelado vivo, asalto por asalto, frente a los ojos del mundo entero.
Llegó el octavo asalto de una carnicería que ya se había vuelto insoportable de ver para muchos. El cuerpo y el orgullo de Wilfredo Gómez estaban completamente destruidos. Aquel hombre que semanas atrás se sentía un dios intocable, ahora era un alma en pena, atrapada en las cuerdas, ciego por la sangre que brotaba de sus cejas y con los huesos de la cara prácticamente fracturados por el martilleo constante de los puños mexicanos. Salvador Sánchez decidió que la lección ya había sido entregada. Acorraló a Gómez contra una de las esquinas del ring y desató una ráfaga final de golpes, arriba y abajo, una combinación de ganchos y rectos que sacudieron la cabeza del boricua como si fuera una muñeca de trapo. Gómez se dobló por completo, sus brazos cayeron y su cuerpo quedó suspendido de manera milagrosa en los hilos del cuadrilátero, completamente indefenso. El referí Carlos Padilla, viendo que el puertorriqueño ya no tenía forma de proteger su propia vida y que su esquina miraba con horror sin atreverse a tirar la toalla, se interpuso entre ambos y detuvo la carnicería de manera inmediata. Salvador Sánchez levantó los brazos al cielo de Las Vegas, se colocó su tradicional sombrero charro y sonrió con la misma calma con la que había llegado. No necesitó gritarle a su rival vencido, no necesitó burlarse de él en la lona. Su trabajo estaba hecho. Esa noche de 1981, el asesino con cara de niño se convirtió en una leyenda inmortal. Le demostró al universo entero que en el boxeo del valor físico. Wilfredo Gómez tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital directo desde el cuadrilátero, habiendo perdido su invicto, su corona de invencible, y habiendo aprendido la lección más dolorosa, humillante y eterna de toda su existencia, que las peleas se ganan con el corazón y con los puños, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debes cometer el error de burlarte de México. Pude ganar, defraudé a un pueblo, defraudé a todos los puertorriqueños. Y los puertorriqueños se sienten defraudados